Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 9 de la evaluación. Dice que un cono debe tener una superficie lateral constante de 180 centímetros cuadrados. Si el radio de la base debe ser mayor o igual a 3 centímetros, pero menor que 5, el intervalo de valores del volumen del cono será, y ahí te larga varias opciones, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por repasar lo que es un cono, ¿cierto? El cono es un sólido de revolución, como ya sabemos, donde hay una figura plana que es un triángulo rectángulo con un radio y altura, que son los catetos, y la hipotenusa, que es la generatriz, se llama así, generatriz del cono. Ese triángulo rectángulo, al hacerse revolucionar en torno de la altura, genera el sólido de revolución o cuerpo de revolución, que es el cono, ¿no? Generado por revolución de figura plana, como ya sabemos. Bueno, entonces ahí hay una relación súper importante a través del teorema de Pitágoras, que en su momento vamos a aplicar, entre la generatriz, que es la hipotenusa, el radio de la base circular, que ahí está en perspectiva, pero que es un círculo, y la altura, que son los catetos. Bien, entonces esto es lo primero. Vemos el cuerpo. Por supuesto que me habla del volumen del cono, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que tenemos que saber a esta altura la fórmula del volumen del cono. El volumen de un cono es la tercera parte, un tercio por el volumen que tendría un cilindro de la misma radio y altura. O sea, hacemos pi por radio cuadrado, que es la superficie de la base, por altura, y eso me daría lo que sería un volumen de un cilindro de radio R y altura H. Por un tercio, la tercera parte es el cono. Recordemos que el cono es un sólido que no tiene sección regular, que si lo voy seccionando con planos paralelos a la base circular, mientras más arriba voy, cada vez más chiquita la sección, no es de sección constante y por lo tanto vale la tercera parte. Bueno, por lo tanto, no lo hemos demostrado nosotros, pero tenemos que saber que el volumen del cono es la tercera parte del cilindro del mismo radio y altura. Pero esa la vamos a aplicar al final, cuando tengamos que sacar el intervalo de los valores del volumen del cono, de tal volumen a tal volumen, paréntesis, corchete, y todo eso es importante, pero lo vamos a ver al final. Primero nos tenemos que mandar a especular sobre lo que nos dan de dato, que es la superficie lateral. Me están dando de dato la superficie lateral que tiene que mantenerse constante en 180 centímetros cuadrados. Bueno, para eso recordemos que el cono tiene una superficie lateral, ahí estamos haciendo énfasis en la superficie, y podemos ver, por ejemplo, que bueno, esta es la superficie de la base, pi por radio cuadrado, pero no me piden eso, me piden es un círculo de radio R, sino me piden la superficie lateral, ¿no? Acá hice una captura de pantalla de la parte de la tabla, donde dice que la superficie lateral es pi por R por G, pero supongamos que me olvido de eso, hay una forma de saber cómo, a qué es igual la superficie lateral de un cono. Primero veamos que esta figura que se ha formado acá, esta figura de la superficie lateral, es un sector circular, ¿no? Y nosotros hemos visto ya sector circular. Y veamos lo siguiente, este sector circular tiene un arco que equivale a 2 pi por radio, como está bien indicado ahí, que es el perímetro del círculo de la base. Pensemos que el cono lo he cortado y despliego la superficie lateral, y la superficie lateral queda convertida en un sector circular. Sector circular se llama esa figura, y bueno, el sector circular este tiene un arco S, que vale 2 pi por radio, porque es el perímetro del círculo de la base. Si eso lo vuelvo a armar, después coincide justo y se podría volver a reconstruir el cono. Así que esa longitud equivale al arco de la circunferencia de la base. Y el radio del sector circular es la generatriz, porque es la distancia entre el vértice superior y cualquier punto del contorno del círculo de la base. Por eso ese radio del sector circular es la generatriz y no el radio de la base. Bien, entonces a partir de ahí nosotros podemos recordar lo siguiente. Cuando vimos el sector circular, me pareció interesante que se aprendieran los alumnos de memoria esta fórmula del sector circular, del área del sector circular, comparándola con un triángulo. Si tenemos un triángulo, el área del triángulo ya sabemos que vale base por altura sobre 2, tomamos un lado del mismo como la base, la altura es un segmento perpendicular a la base, y base por altura sobre 2 es el área. Ahora, en el caso de un sector circular, que ópticamente parece medio parecido a un triángulo, el área se puede demostrar que es igual
el arco ese por el radio sobre 2. Arco por radio sobre 2. Así que hacemos una especie de analogía con base por altura sobre 2, nada más que acá no hay un triángulo, sino un sector circular, y en lugar de la base colocamos el arco, y en lugar de la altura colocamos el radio, que sería este segmento. Bueno, el radio por supuesto es constante, y ahí está la analogía. Así que bueno, todo eso me sirve, todas esas imágenes y ese razonamiento que he hecho me sirve rápidamente para no decir que estoy apelando a la memoria, sino razonar que la superficie lateral de un cono es igual a, como hemos dicho, al arco. Vamos a repetir la fórmula, cómo se llega a esta fórmula para que el alumno no se la aprenda de memoria. El arco, esto sí se lo puede aprender uno de memoria. Por analogía del sector circular con el triángulo, el área del sector circular es arco por radio sobre 2. Entonces, el arco S, que vale 2pi por radio, en el ejemplo del cono, por el radio del sector circular, que es la generatriz del cono, dividido 2. Ahí tenemos arco por radio sobre 2, y eso sería la superficie de ese sector circular. Finalmente se va el 2 con el 2 y queda pi por r por g. Y ahí queda demostrada la fórmula. Bueno, ahora que hemos probado la fórmula de la superficie lateral, vamos a empezar del cono a resolver el problema. Dice que la superficie lateral es constante de 180 centímetros cuadrados. Entonces, 180 centímetros cuadrados, lo voy a poner sin unidad, pero ya sé que son centímetros cuadrados, es pi por r por g. O sea, pi por el radio del cono por la generatriz del cono. Eso se va a mantener constante, esa relación. Eso, digamos, hay que tenerlo presente porque, bueno, es el punto de partida del ejercicio. Suponer que la superficie lateral es constante. Bueno, después dice que el radio de la base, vamos a poner la desigualdad del radio de la base. El radio de la base debe ser mayor o igual a 3. Mayor o igual a 3 centímetros, pero menor que 5. Menor que 5. O sea, el 5 no lo toma y el 3 sí lo puede tomar. Entonces, ahí tenemos para empezar a plantear. Nos damos cuenta que me dan un intervalo de variación de el radio R. Y además que pi por r por g es constante, con lo cual es bastante claro de que esta fórmula, llamémosle 1, me está indicando una función de g en función de r, o r en función de g, según lo que quiera despejar yo. Y lo que voy a hacer va a ser despejar g de acá, para ver qué valores va tomando la generatriz en esos dos extremos que puede tomar el radio. De esa manera, la generatriz sería igual a 180 y pi por r pasa dividiendo. Así que la generatriz es igual a 180 sobre pi por r. Y entonces, uno agarra estos dos valores extremos del radio, el radio inferior y el radio superior, y calcula los respectivos valores de generatriz. Entonces vamos a tomar el radio 1, por ejemplo, que sería el inferior. El radio 1 es 3 centímetros. Bueno, si el radio 1 es 3 centímetros, ello va a implicar que va a haber una generatriz 1, consistente con ese radio 1, de 180 sobre pi por radio. Entonces, acá va pi por el radio, que son 3 centímetros. Como la generatriz estaba, el área estaba en centímetros cuadrados, no tengo ningún problema y me va a quedar bien en centímetros. Voy a sacar esa cuenta. Vamos a la calculadora y hacemos 180 sobre Shift X pi por 3. Y eso me va a dar 19,096. ¿Cómo lo pongo esto? Lo vamos a redondear un poco. 19,09 con 4 cifras significativas. 0,9, pero después viene un 8, así que 10. 0,9 y después viene un 8, se redondea para arriba a 10. 19,10 centímetros es la primer generatriz G1 que se corresponde con el primer radio menor R1 de 3 centímetros. De la misma manera, ahora hacemos lo mismo con el radio 2, que sería el radio superior, que además no lo puede tomar porque dice que tiene que ser estrictamente menor que 5, pero no importa. Vamos a dar ese valor de 5, a ver ese radio de 5, con qué generatriz sería correspondiente. Entonces, para esto tenemos que hacer la misma fórmula de recién y quedaría G2 es igual a 180 sobre pi por el radio 2, que sería 5. Entonces vamos a la calculadora ahora y acá solamente vamos a cambiar eso, el radio, 5. Me va a dar 11,46, redondeando con 2 decimales. 11,46.
11,459, o sea, 11,46 centímetros, es la generatriz 2. Entonces tengo el radio 1, la generatriz 1, el radio 2, la generatriz 2. Ahora vamos a tener que calcular la altura, porque el volumen de un cono, que es lo que me piden, el intervalo de volúmenes que va a poder tomar el cono, está en función del radio y de la altura, no del radio y la generatriz. Y yo acá estoy teniendo el radio y la generatriz, así que necesito tener además la altura. Para eso vamos a la relación entre la generatriz, el radio y la altura. Recién lo vimos perfectamente en la imagen del cono, que ese triángulo rectángulo que revoluciona y genera el cono tiene una hipotenusa que es la generatriz y los catetos son el radio y la altura. Así que se aplica el teorema de Pitágoras. La generatriz al cuadrado es igual a la suma entre el radio al cuadrado del cono más la altura al cuadrado. Y de ahí voy a despejar la altura. Va a quedar que la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado es igual a la altura al cuadrado, de donde va a quedar que la altura es igual a la raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado. Con esa fórmula vamos a sacar los valores que le correspondan de altura. Entonces, cuando tenga el radio 1 de 3 centímetros, la generatriz 1 tiene que ser de 19,10 centímetros para que la superficie lateral sea constante de 180 centímetros cuadrados y por lo tanto, con el R1 y el G1 sacamos la altura 1 y quedaría entonces la raíz cuadrada de la generatriz 1 al cuadrado, en este caso 19,10, 19,1 al cuadrado le voy a poner ahí, menos el radio que le corresponde a la generatriz 1, que sería 3 al cuadrado. Y eso me va a dar la altura 1. Allá voy a la calculadora y tengo la raíz cuadrada de 19,1 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado igual, y me va a quedar 18,86. Entonces la altura 1 es 18,86 centímetros. Ahora, yendo a la altura 2, sería lo mismo. Despejando el teorema de Pitágoras, como hemos dicho recién, queda que la altura 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de, y voy a tener que usar la generatriz 2 y el radio 2, obviamente. No voy a mezclar radio 1 con generatriz 2, etcétera, etcétera. Entonces acá va a quedar la generatriz 2, 11,46 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que sería el radio que le corresponde a esa generatriz. Vamos a la calculadora y va a quedar la raíz cuadrada de 11,46 al cuadrado menos 5 al cuadrado, y eso va a dar 10,31 centímetros. Bueno, ahora sí, ahora ya estoy en condiciones de sacar los extremos del volumen del cuerpo. Entonces vamos a utilizar, obviamente, los extremos del radio, ¿no? Vamos a sacar los dos extremos del volumen. Primero tendríamos, bueno, 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Bueno, voy a utilizar primero el radio 1 al cuadrado por la altura 1. No hace falta que lo escriba de nuevo, que le ponga volumen 1, pi por radio 1 al cuadrado, por altura 1, por 1/3, no hace falta. Simplemente vamos reemplazando 1/3 de pi por el radio 1 al cuadrado, por la altura 1, y ese va a ser un primer intervalo, un primer extremo para el volumen. Y tenemos 1/3 de pi por el radio 1 al cuadrado, por la altura 1, 18,86, y eso me va a dar 177,75. Lo voy a redondear al entero, porque en todas las opciones múltiples los volúmenes están en centímetros cúbicos redondeados al entero. Entonces, 178 sería, ¿no? De última también tiene 3 cifras significativas. 178 centímetros cúbicos. Ese es un extremo para el volumen. Veremos si el superior o el inferior después. Después armamos el intervalo y vemos dónde está el paréntesis y dónde el corchete. Entonces, 1/3 de pi, vamos al segundo volumen. 1/3 de pi por el radio 2 es de 5 centímetros al cuadrado, por el radio 2 se corresponde con la altura 2, 10,31. Entonces, acá voy a corregir acá
lo que tengo que corregir, que es el radio, que es 5 al cuadrado, y la altura, que vale 10,31. Un tercio de pi por 5 al cuadrado por 10,31. Y esto me va a dar 269,9, que redondeando al entero, 270. 270 centímetros cúbicos. Bueno, ahora para terminar, lo que voy a hacer va a ser armar el intervalo. Por supuesto, el intervalo se va a armar de los volúmenes con el valor menor primero, el extremo inferior, 178 centímetros cúbicos, punto y coma, el extremo superior después, 270 centímetros cúbicos, y bueno, acá vamos a tener el tema del paréntesis y el corchete. Recordemos lo siguiente nosotros. El 3 lo puede tomar porque está al igual. O sea, el 3 lo puede tomar, entonces el radio 1 va a tomar 3, la altura 1 va a tomar este valor, 18,86, y por lo tanto el volumen 1 que saqué con el 3 y con el 18,86 lo va a tomar, ¿no? Por lo tanto, acá va a ir un corchete, porque ese extremo lo va a tomar, 178 centímetros cúbicos. Y para el otro extremo, lo vamos a poner acá en verde. Para el otro extremo, no, porque el radio no puede tomar 5, tiene que ser menor que 5. Entonces el 5 no lo puede tomar. Si el 5 no lo puede tomar, que es el radio 2, la generatriz 2 no la puede tomar, se acerca pero no la toma, la altura 2 no la puede tomar, y por lo tanto, como el 5 no lo puede tomar y la altura 2 tampoco, este extremo del volumen no lo puede tomar, llega infinitamente antes, pero no lo puede tomar, y por lo tanto acá hay un paréntesis y antes un corchete. Y por lo tanto, ese es el resultado del ejercicio. Este es el intervalo de valores para el volumen de un cono, dada la situación planteada. Como vemos claramente, es la opción, acá me ha aparecido a mí como opción E en el intento que hice, y bueno, está perfecto, 178 centímetros cúbicos con corchete, punto y coma, 270 centímetros cúbicos con paréntesis. Bueno, es un problema medio complicado porque, bueno, básicamente hay que tener en cuenta muchas cosas, pero bueno, le he tratado de explicarlo bien cómo se llega a la solución del mismo.